Mis hermanos de Iglesia Evangélica Los Cedros, bienvenidos sean ustedes en esta mañana a la reunión virtual, como lo hemos estado haciendo en los últimos domingos. Dediquemos este pequeño tiempo para, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha reverencia, con mucho respeto, dedicar esta reunión para honra y gloria de nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, les invito a que no dejemos de orar, no dejemos de perseverar en la palabra de nuestro Dios, de meditar a través de la palabra y afianzarnos en nuestro Dios a través del Espíritu mismo que está en nuestras vidas. Les invito que por un momento oremos y dejemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Mis hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana como no darte gracias por tu misericordia y amor sobre cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana también estamos de pie y estamos vivos, Señor, a pesar de que en algunos de mis hermanos la salud no es tan buena, Señor. Nos encomendamos a ti, que por sobre muchas cosas, Padre Santo, nos permitas tener salud, que restaures la situación que estemos pasando, Señor, y te agradecemos también por librarnos del virus que nos está aquejando al mundo entero, Señor. Nos encomendamos a ti y te pido también por las necesidades básicas como ya he mencionado, salud, Padre Santo. Te ruego por ocupación, por trabajo, Señor, en las personas que tal vez están pasando tal necesidad. Te ruego, Señor, por sobre muchas cosas, paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que podamos estar enfocados en ti, que seas tú siempre nuestra luz, nuestro faro, Señor, nuestra guía. Padre Santo, nos encomendamos a ti, al resto de la familia, Señor, a la iglesia. Padre Santo, una vez más, gracias por el amor que nos muestras a través de tantas cosas, Señor. Una de ellas, la vida de Pastor Sixto, Señor, de su esposa, de su familia. Te agradecemos por el tiempo de Pastor Sixto para no olvidarse de su congregación, Señor, de la congregación que tú le has encomendado. Señor, gracias por tus bendiciones a través de ellos, por el tiempo que nos dan para ministrarnos a través de tu palabra. Señor, una vez más, estamos aquí, queremos dedicarte este tiempo con mucha reverencia, con mucho respeto, Señor. Honor y gloria sean solamente para ti. Gracias por amarnos y bendecirnos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, sean bienvenidos en esta mañana. Que Dios les bendiga ricamente hoy y siempre. Bendiciones. Por tu amor y por tu bondad, no sé dónde estaría hoy. Es por tus promesas que puedo decir, sigo firme. Si no es por la vida que
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una verdad hermosa que encontramos en Juan 14:6. Estaremos tocando el capítulo 14 de Juan. Pero permítanme ahora compartirles algunas estadísticas sobre la iglesia cristiana organizada. Se dice que el 5% de los miembros en el rol no existen. El 10% de ellos no se les puede encontrar en ninguna parte. El 20% no ora nunca. El 25% nunca lee la Biblia. El 30% no se congrega. El 40% no aporta con ofrendas de ninguna clase. El 50% no participa en estudios bíblicos. El 60% no asiste nunca a las reuniones dominicales. El 70% nunca se dedica a actividad alguna en la iglesia. El 90% no celebra ningún tipo de culto familiar o de reuniones de hogar. El 95% nunca ha sido capaz de guiar a alguien a Cristo. Ahora considere lo siguiente, pensando en esto. El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. También se espera que el cristianismo crezca, pero no al ritmo explosivo del Islam. Nos dicen entonces que en 30 años, para el 2050, 42 millones de personas criadas en hogares cristianos se desafiliarán al cristianismo. Muchos dejarán, negarán, harán lo contrario y aún acusarán. Que claro que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, ¿qué le sucede al cristianismo? Permítame decirle que el dilema se encuentra en el corazón de cada persona. Vamos a Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿En qué está fundamentada mi fe? Su fe. ¿Cuál es su experiencia de relación personal con Dios? Hay quienes se encuentran confundidos con respecto a la fe. Han decidido creer en todas las formas religiosas de creer en Dios. Creen que todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Para muchos la fe en Jesucristo no es suficiente y entonces optan por otros personajes. Para muchos, cualquier profeta o deidad vale. Muchos dicen, no puede haber exclusividad, por ende, no basta Jesucristo. El contexto de Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, nos abre una puerta a una realidad muy nuestra. El trasfondo de esta audiencia a la que estaba hablando el Señor Jesús era el grupo íntimo de los 12 apóstoles. Lo que ellos conocían de religión estuvo arraigado en esta religión de tradiciones y dogmas de su pueblo, fariseos, saduceos y otros más. Dichos hombres líderes tenían la palabra de Dios, las profecías, las promesas de Dios en sus manos, pero estaban lejos de Dios. Su sistema religioso decía que para ganarse la salvación había que hacer muchas obras. Pero los 12 estaban con el Mesías, estaban con Jesucristo el Señor. Estos 12 estaban al final de la escuela de los 3 años. El Señor está para ir a la cruz y estaban desorientados, con el corazón acongojado, turbados, confundidos. Después de 3 años, parece que no estaban convencidos de que su fe en el Mesías es igual a su fe en Dios, a su fe en el Padre y en nadie más. En aquel tiempo y ahora, la fe debe ser fundamentada en Jesucristo. Él es el Señor. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Pero parece que no entendían
la gracia de Dios después de estar sujetos a la ley. Yo digo, ¿qué de nosotros? ¿Y qué de esta generación? Opuesto al trasfondo religioso de los amigos de Jesús, de los 12, yo diría que hay una tendencia en nuestros días a un evangelio sintético, barato, lleno de dogmas institucionales. Esto nos da como resultado, de igual manera, un corazón confundido, pues no se aborda estos problemas. Se les ofrece salidas fáciles a nuestra gente, a nuestros jóvenes. Jesús les decía en Juan 14:2, creed en Dios, creed también en mí. Parece que no entendían que creer en Jesucristo era lo mismo que creer en el Padre, porque Él y el Padre eran uno. Para los 12, el punto de partida fue cuando el Señor mismo les llamó. Pero nosotros diríamos que para usted y para mí, el punto de partida es nuestro encuentro con Cristo, con el Evangelio de Jesucristo, que nos dice, y recordemos lo que nos dice: todos somos pecadores, que la salvación es un regalo de Dios, que Jesús pagó por mí allá en la cruz, que si confesamos a Jesucristo como Señor y si creemos que Dios le levantó de los muertos, nos dice que seremos salvos. La palabra de Dios es clara en mostrarnos que el Evangelio nos lleva a reconocer que somos pecadores y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a confesar quiénes somos y a reconocer que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Si no ha dado este paso fundamental de conocer a Cristo, ¿por qué no hacerlo ahora? Pero para los demás, para todos quienes ya han dado este paso, la pregunta es: ¿cuán satisfecho está con su relación con Dios? Porque hay muchos tan insatisfechos con su vida de relación con Dios. Le ha llevado a tal punto de confusión e indiferencia. ¿Es ese su caso? Bueno, espero que no. Pero déjeme compartirle y citar lo que dice Henry Blackaby en su estudio clásico Mi experiencia con Dios. Él pregunta y dice: ¿se ha sentido frustrado en su experiencia cristiana? Él nos da la siguiente pauta, las siguientes pautas. Es importante aprender a oír a Dios cuando Él habla. Eso implica estar en la palabra. Identifique cómo obra Dios en usted. Es decir, a Dios no se le escapa nada. Dios está obrando en mí. Nos dice, créale de corazón que Dios cumple. Dios cumple sus promesas. ¿Y por qué no? Referirnos a que nuestra fe debe ser así. Creer en sus promesas. Entienda la dirección que Dios le da en su vida. ¿Cómo no? Pensar en que no debo ser independiente y entender cuál es la dirección que Dios me está dando. Sabrá claramente lo que necesita hacer para Él en respuesta, por supuesto. Y finalmente entonces dice, experimentará lo que Dios hace en usted y por medio de usted. Además, Henry Blackaby ratifica una verdad bíblica. ¿El Espíritu Santo es su maestro? Por supuesto. Juan lo dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Además menciona que la Biblia es la palabra de Dios para mí, para usted. Vamos al pasaje que estamos viendo en Juan 14 y déjeme ir rápidamente del 1 al 6. El Señor resuelve esta necesidad de un corazón insatisfecho. No se turbe vuestro corazón.
Creed en Dios, creed también en mí. La fe en Jesucristo nos dice, es todo lo que necesitamos. No hay intermediario. La fe en Jesucristo me hace libre. Es la que remueve mis temores. Lo opuesto a tener un corazón frustrado es tener paz. Y en el mismo capítulo 14, qué bien que dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La fe en Jesucristo resuelve los temores y las frustraciones, el miedo con respecto a nuestro aquí, en este mundo y ahora, y con respecto a la eternidad. Déjeme mencionar que el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, yo no puedo hacer nada para merecerme o construirme una morada, hacer algo para ser merecedor de la morada. No, el Señor nos promete. Versículo 3 dice, con respecto al retorno de Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No dice que nos llevará, nos pondrá en algún lugar. No, estaremos con Él por siempre. Pero ¿qué con respecto a aquí y ahora en este mundo? Versículo 4 dice, y sabes a dónde voy y sabes el camino. Sabes a dónde voy y sabes el camino. Mientras aquí nos desarrollamos. Yo sé el camino y nos da el camino. Él es el camino, dice el versículo 6, la verdad y la vida. Ahora, para entender mejor esto, permítame, consideremos juntos el contexto del capítulo 14, es decir, el versículo 13. Esto nos ayudará a entender mejor el tema del camino. Esto ocurre, lo que está en el capítulo 13, en el aposento alto. Recuerden que en el aposento alto es donde la primera acción hermosa que se da allí, después de la cena, lava los pies de sus discípulos. Capítulo 13, desde el 1 al 20. Esta enseñanza tiene que ver con cultivar un carácter de humildad, de aceptación, de amor, de servicio. El mensaje es de ruptura de barreras sociales, culturales, de relaciones rotas, de enemistades. Recuerde que Jesús aún termina lavando los pies de Judas. Número 1. Esa experiencia es fundamental. Una segunda enseñanza. Habla de la traición de Judas. Qué tema crucial para los discípulos. La enseñanza en la escuela del discipulado y del maestro advierte que además de la misión a cumplir, ¿para qué más debes estar preparado? ¿La traición? Aún eso. Luego en capítulo 13, versículo 36, además en el contexto encontraremos este anuncio sumamente especial, la negación de Pedro. Y finalmente en el capítulo 13, versículo 35, Jesús les recuerda la marca de la garantía. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Mis hermanos, estos temas dan sentido a lo que encontramos en el capítulo 14. Capítulo 14, qué estratégico el Maestro, el Señor, pone en este proceso de formación estos puntos, estos 3 puntos fundamentales que acabamos de ver. Sin duda estos temas incluyen estos elementos en el camino de los discípulos para seguir las pisadas del Maestro. Esa noche, en el aposento alto se hicieron también 2 preguntas más. Capítulo 14 y versículo 5. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero no entendió que de pronto todo esto que ocurrió con el lavamiento de los pies
con el anuncio de la traición, con el anuncio de la negación de Pedro, que en parte este es el camino y luego la cruz y luego el Señor va a su morada eterna. Versículo 6, qué claro que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso nos aclara lo indiscutible de nuestra fe en Jesucristo para ir al Padre. En el versículo 8 del capítulo 14, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Si no estamos en la palabra, no vamos a entender ni conocer mejor a nuestro Dios. Hay una referencia final que quiero compartirles. Encontramos aquí que el Señor les da a los 12 esta confianza increíble en medio de toda esta confusión. Dice el capítulo 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Mis hermanos, entonces, si conozco a Cristo y si creo en Él, no seremos defraudados. No seré defraudado por haber creído en Él. No será usted defraudado dar tiempo para conocerle mejor. No será defraudado cuando tenga que compartir su palabra, porque el Espíritu de verdad le dará lo que debe decir. No será defraudado ni avergonzado cuando Él venga, dice su palabra. Nos tomará para sí mismo, para estar con Él por siempre. No seré defraudado cuando en Él confíe y para caminar con Él. Y cuando esté en el camino con Él, tenga yo que lavar los pies aún de mis enemigos, o aún verme con la traición cara a cara, o aún la negación de uno de los más cercanos. ¿Por qué no creer de tal manera que Él me asegura que yo no voy a ser avergonzado? Dejemos en sus manos nuestro corazón de pronto confundido y turbado, y vamos conociéndole más a Él. Que el Señor le bendiga.